que hemos mencionado, y cuando hemos interactuado con el equipo de MINAM, los conocedores del tema, nos dijeron, cuando nos advirtieron, está bien que ustedes hagan una adjudicación directa, es decir, es una suerte de contratación directa a la universidad que tú quieres que dicte el diploma, porque así la ley nos ampara, digamos, bajo la adjudicación directa, por los montos, ¿no? También. El asunto está en que ahí surge la información que, de acuerdo a la nueva normatividad, tú necesitas una resolución ministerial para tus adjudicaciones directas. Eso apareció 2 o 3 días después de la reunión de la última sesión del comité directivo. Nuestra asesora legal revisó toda la normatividad, hizo las consultas del caso y efectivamente necesitábamos una resolución ministerial para continuar con todo eso, porque la práctica equivalía a una suerte de exoneración. Durante todo el tiempo que nuestro ministro de Cultura estaba en gestión, solamente había una vez que exoneraron un proceso. Cuando hicimos las consultas a nivel de obra, por ejemplo, que era la instancia donde tenía que pasar en nuestro pedido de exoneración, ellos señalaban que iban a rechazar este pedido en la medida en que el programa tenía que seguirse estrictamente al procedimiento establecido por OCE y se acabó la historia. ¿Cuál es el monto? Disculpa. Estábamos hablando en ese tiempo de 160.000 soles y 180.000 por curso. Por curso. Se acabó la historia. Entonces, van a tener que disculpar ustedes miembros del comité directivo, eso ha pasado, hemos tenido que empezar prácticamente de cero con el proceso normal, digamos, el proceso ordinario, en el marco de la nueva normalidad. Todo el material ya está impreso. Están bueno, no sé si ahí está la silla de admisión o los proyectos de admisión. Todo eso ha quedado congelado hasta que se regularice, digamos, este tema. No tenemos que seguir estrictamente a los procedimientos del SEACE, ¿no? Tenemos que colgar la convocatoria para estos diplomas, las universidades, que son los tipos de procesos. Obviamente que los dos son de adjudicación directa, pero uno es público y otro privado, digamos, por los montos. Ya se han colgado o están a puerta de ser colgados los procesos en el SEACE y vamos a tener que seguirnos estrictamente. Aquí, en este informe, además de lo que les estoy mencionando, figura un cronograma. En la página 3 del informe figura un cronograma que se va a seguir para tanto los diplomas padres con negocios y los tips ambientales. Todo con fecha de inicio 31 de mayo, el día de hoy, y estimamos que la firma de los contratos con las universidades ganadoras se realiza entre el 1 de julio y el 14 de julio, siguiendo los plazos y tiempos que la normatividad de OCE establece. Claro, en el primer caso ya fue publicado en la CEACE el 31 de mayo. Hoy dice. Y ya está, son plazos que ya empiezan a correr a partir de hoy. Estos son los documentos que me acaba de entregar un logístico, en el sentido de los concursos públicos para los diplomas. Y a partir de aquí ya contamos que aquí en el inicio de clases estimado a partir del 20 de agosto para el caso de un plan de negocio y 6 de agosto para los tips ambientales. Esa es la situación de los diplomas, eso nos ocurrió, nos ha pasado. A esto se hace referencia, digamos, en términos del acuerdo número 8. Entonces, solicitamos la convención del comité directivo, se nos apoya en seguir adelante y estas son las comisiones. El material está allí, cualquiera de ustedes puede llevárselo, ¿no? Para revisarlo, también está, lo podemos hacer. No está incluido aquí en el material, está incluido dentro del PAE. Está en el anexo 6, está incluido, está todo ese material. Bueno, no a colores, pero está allí para que ustedes lo puedan revisar, tal cual como lo tenemos hasta este día de hoy. Simplemente con los resultados de los procesos ya se pondrán los logos de las universidades que resulten ganadoras. Información y conocimiento de ustedes estamos apuntando a 3. Con 3 de ellas, la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica y la Universidad San. Estoy tan, digamos, no defraudado, pero triste por el proceso, porque prácticamente después de la sesión del comité directivo último, al día siguiente estaba prevista la firma de los contratos. Ahí apareció esta información, la necesidad de la resolución ministerial, y nos bajaron allá en ese proceso. Pero tenemos el entusiasmo suficiente como para continuar adelante, siguiéndonos, nos vamos a ceñir a la normatividad de OCE, y esos son los plazos que ponemos que según el conocimiento de ustedes.
Esas fechas son ya entonces. Este es nuestro cronograma que hemos establecido. Ya lo acordaron de correr. Claro, entonces ya corre, a partir de ese momento ya es irreversible eso. Ya podemos, inclusive, habría que modificar obviamente estas guías de admisión y todo lo demás con las nuevas fechas. Esto es un poco antiguo, digamos, pero el texto anterior, el texto principal es igual, idéntico. Solamente las fechas, los cronogramas, principalmente en eso. Y bueno, la universidad que lo va a hacer. Antes ya se había definido inclusive qué universidad iba a dictar cada uno de los diplomas. Ahora, bajo la administración directa bajo el modelo que habíamos realizado. Esa es la situación, presidente, del acuerdo número 8. Eso es lo que ha pasado. Sí, pues. El acuerdo número 9, sí, el 9, tiene que ver con el informe anual 2015, la gestión ambiental. Se dio la aprobación del plan del informe anual, no es tema de comité directivo, pero sí se hizo de conocimiento el documento, ¿no? Por eso es que el acuerdo dice que da la conformidad al informe anual 2015, de acuerdo al manual de operaciones. Sí, el equipo técnico considera que este documento, el informe anual 2015, es fundamental y es insumo para la elaboración de otros documentos que hacemos referencia en este acuerdo. El informe de rendición de cuentas de los titulares, que es un informe para la entrega de cargo, la transferencia al nuevo gobierno, ha sido un insumo fundamental. También algo de transferencia de gestión nos ha servido para presentar como en el segundo informe del segundo trimestre para acá. Nos va a servir de insumo este informe para la memoria anual 2015 del programa, ¿no? Ella cuenta con una propuesta de término de referencia y también nos va a servir como para el informe del primer semestre de 2016 para acá, que ya lo estamos alistando. Entonces, básicamente es un acuerdo básicamente informativo, o sea, lo que estoy mencionando en relación al acuerdo número 9. El acuerdo número 10 tiene que ver con los estados financieros y básicamente con un pedido de ustedes que tiene que ver con la auditoría, ¿no?, externa de la gestión del programa para el periodo 2014-2015. Al respecto, tenemos que comunicar que hemos enviado acá ya la carta y señalando que hemos iniciado, al igual que los diplomas, el proceso para la designación de la sociedad de auditoría. Es decir, en el sector público tenemos que comunicar a la Contraloría General de la República que esta entidad está sujeta a la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Control y tiene que seguir el procedimiento. Una vez que se ha comunicado, es la Contraloría la que define la sociedad de auditoría que se va a hacer cargo de la auditoría nuestra. Los trámites en relación a este tema ya han sido presentados, copia de la carta presentada acá, que se adjunta también en el material que está aquí en el file, y lo que estamos haciendo es que, sabiendo que el proceso toma 145 días, es decir, desde los actos previos al concurso hasta el desarrollo y entrega de la auditoría, son 145 días. Entonces estamos solicitando una dispensa acá de 145 días, toda vez que ese documento ya debió haber sido presentado, ¿no?, acá formalmente, para estar en buena situación en términos de cumplimiento de los compromisos asumidos en la cláusula número 8 del convenio de préstamo. Ya hemos procedido esto, entonces el anexo o el documento respectivo, con la carta acá, que es el número 4, ahí ya señalamos, solicitamos la dispensa con el compromiso o el entendido que ya hemos iniciado el proceso, ya definitivamente se inició el proceso para la selección de la sociedad de auditoría que nos va a hacer este proceso de auditoría externa. El periodo es 2015, 2016 y 2017. Así que quedó en esos términos y seguir adelante. Ya en su momento, porque iremos informando del avance de esta auditoría. Este es el acuerdo número 10, en lo que hemos dado cumplimiento al encargo dado de esta forma. El acuerdo número 11 tiene que ver con el plan operativo anual.
Sí, se entregó en la versión anterior y aquí también nuevamente se adjunta el plan operativo anual, es el documento número 6, no, perdón, 5. El documento 5 está relacionado al plan operativo anual, es el mismo que se presentó en la primera oportunidad, simplemente dijimos que enviamos esta versión hasta determinado plazo. Los miembros del comité directivo tenían para hacernos llegar sus aportes. Yo entiendo la situación, a veces no llegan los aportes, nosotros no hemos enviado la versión final, ¿no?, sobre estos aportes finales, y lo que estamos haciendo es regularizar en este acto la presentación de ese plan operativo, que es exactamente el mismo presentado anteriormente. El interín ha sido enviado ya, por ejemplo, a CAF, porque nos solicitaban la versión final, ¿no?, de este documento. Que conste en actas que quisiéramos que este documento quede aprobado en este acto, ¿no?, con fines, digamos, de regularización. Entonces, este documento está aquí, no hay ninguna diferencia de la versión anterior, más bien cuando trate el tema de la gestión presupuestaria, allí proyectaré el estado presupuestario financiero del programa al día de hoy. Entonces, un pedido al comité directivo es aprobar este plan operativo anual 2016, ¿no?, tal como está, y es el documento que ya hemos entregado en la sesión anterior. No ha habido ningún aporte final, ha quedado tal cual, pero el equipo técnico no envió esta versión final por correo electrónico, dando cumplimiento a lo que dice el acuerdo número 11 dentro de un plazo establecido. Si no hay más, el acuerdo número 12 tiene que ver con la propuesta de modificación del manual de operaciones del programa. Ha ocurrido exactamente lo mismo, se envió o se manejó una versión final, pero la versión final no fue enviada dentro del plazo, por ejemplo, aquí hasta el 20 de abril. Diversos problemas a nivel de equipo que hemos tenido, fundamentalmente, el escenario que se produjo, surgió con el tema de las resoluciones ministeriales, distrajo totalmente al equipo, incluyéndome a mí mismo, por el agotamiento y el estrés que se tuvo que pasar para la obtención de los documentos y también para no negociar, sino seguir todos los trámites establecidos, que realmente fueron agotadores, a veces desmoralizantes en algunos casos, pero tampoco me informaré más adelante. Han tenido sus grupos ya de las 5 resoluciones ministeriales que necesitamos con urgencia. Es muy probable que al día de mañana tengamos 4 de ellas, ¿no? Una quinta, justamente referida a esta modificación del manual de operaciones del programa. Podríamos, digamos, esperar todavía más adelante, no es que sea vital. Las 4 primeras se han debido a muerte para el programa, entonces por allí se ha avanzado. Con respecto a este acuerdo número 12, efectivamente el documento sigue siendo tal cual, no había ningún cambio a la versión presentada en el comité directivo la sesión número 11 del comité directivo. Lo que ha ocurrido es que hemos enviado esta propuesta tanto a CAF y al MEF, porque recuerden, el manual de operaciones dice que los cambios que se propongan al manual de operaciones deben contar con la conformidad de ambas instituciones. CAF ha respondido en el sentido favorable, ¿no?, dándole su conformidad a las modificaciones planteadas. En cambio, el Ministerio de Economía ha mandado una suerte de conformidad parcial. No a todos los ítems de la segunda modificación, pero sí, digamos, a gran parte de ellos, a menos que haya habido una suerte de error de tipeo, porque introduce en su oficio de respuesta el concepto de compromisos. En ningún momento aparece inclusive en el oficio nuestro de pedido de aprobación, debió haber sido componentes. De repente se han confundido entre compromisos y componentes. Hemos enviado, por lo tanto, un oficio aclaratorio pidiendo que se precise qué quieren decir, si eran componentes o compromisos. Si es los compromisos, es aprobación de todo, básicamente, pero para nosotros es componente del programa. Porque así está, recordemos que eran 5 cambios fundamentales en el manual de operaciones.
El segundo tenía que ver con los componentes del programa. Ellos nos han devuelto compromisos del programa. Entonces, por allí pudiera haber. Pero igual, estamos a la espera de la comunicación de la DGIT al respecto de esta consulta hecha, y después de lo cual continuaríamos con el trámite respectivo para la obtención de la resolución ministerial. Recordemos que cualquier cambio del manual de operaciones tiene que ser con resolución ministerial. Entonces, esta segunda modificación tiene ese camino y, bueno, quisiéramos que esa versión final que está circulando, que tenemos, sea también aprobada en este acto, ¿no? En esta sesión. El acuerdo número 13 tiene que ver con los criterios estandarizados para las convocatorias de PIBs ambientales y para el concurso de planes de control. Los documentos han sido enviados, sí, aunque a destiempo, a sus correos electrónicos 16 de mayo, con la convocatoria o avisando las postergaciones de la realización de esta sesión, se apuntaron las relaciones de los criterios estandarizados que también aparecen aquí en el file. También quisiéramos de una vez aprovechar para aprobarlos de una vez, porque son los mismos, o sea, no ha habido mayores cambios en relación al contenido de estos criterios estandarizados. Los criterios estandarizados es el CIMI, convenio marco, bases, que es, digamos, el convenio específico. Están allí. En el escritorio está la versión impresa, pero tal como quedó, digamos, de las bases que se derivan de los criterios estandarizados, ¿no? Lo mismo es válido con el acuerdo 14, que tiene que ver sobre las bases. Las bases simplemente se elaboran sobre la base de los criterios estandarizados. Solicitamos, en todo caso, la aprobación de los criterios estandarizados, tal cual como figuran en el file, que han servido de insumo para elaborar las bases que están también se les ha fundado a ustedes y cuya versión impresa en su versión preliminar o previa antes de viaje de imprenta está sobre la mesa. También eso tiene que ver con el acuerdo número 14. Y es punto de agenda número 5, pero ya el anterior punto de agenda número 4, que lo estamos tratando prácticamente en este momento. El acuerdo número 15 se relaciona al acuerdo número 8. Realmente estamos, y yo me siento un poco culpable en ese sentido, tan entusiasmado con el tema de los diplomas como el producto y concepto estratégico del programa para los siguientes meses. Pero ya tienen conocimiento de lo que ha sucedido. El acuerdo 15 tenía que ver con la autorización del director ejecutivo para realizar el lanzamiento, es decir, la presentación oficial de la convocatoria de los diplomas, tanto en formulación de planes de negocios y los implementales, a partir del 15 de abril. Visto el nuevo cronograma, recién estaríamos firmando los contratos como a mediados de julio, inicio de clase prácticamente a mediados de agosto. Viendo las citas patrias y hemos hecho un análisis de lo que sucedería, digamos, en determinados escenarios, y ese es el cronograma que estamos siguiendo. Como se dice en el informe, este acuerdo no ha sido cumplido por las razones expuestas en el punto del acuerdo número 8. El cronograma ya más preciso de eventos de lanzamiento los vamos a realizar en los próximos días y vamos a comunicarles con los representantes de cada uno de los gobiernos regionales los días en que vamos a hacer este acto protocolar de lanzamiento de los diplomas, ¿no? Pero con una coordinación con cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, con el profesor Gil Mora, coordinaríamos en el transcurso de la semana qué día es el más conveniente para hacer este lanzamiento de los diplomas en Cusco. Lo mismo en Puno y lo mismo, si fuera posible, en Madrid. Entonces, eso, no dejamos todavía esto porque quisiéramos que el proceso que se ha iniciado el día de hoy se hace, continúe y viendo cómo avanza esto ya tendremos la certeza de que ya está en camino, inclusive quiénes son los jugadores ganadores de cada convocatoria y podríamos inclusive lanzar o anunciar en la ceremonia de lanzamiento con qué universidad se va a desarrollar cada uno de estos diplomas. Eso explicamos en relación al acuerdo número 15. El acuerdo 16... Yo quisiera hacer un comentario breve. Sí.
Durante las últimas semanas hubo una preocupación respecto a la prevención de los intervencionadores. Sí. Y ahora estamos pensando en lanzar nuevas convocatorias y todo. No sé si tengamos el mismo nivel de atención de parte de la población, si es que aún no se integran estos compromisos que se tienen asumidos. Y yo no sé si, bueno, yo estuve 3 días antes de la reunión que se iba a hacer en Azángaro. Yo me reuní en Azángaro con algunos autores y decían que esto era de pronto un programa que se estaba engañando a la población porque no estaban cumpliendo los compromisos. Y esa preocupación de alguna forma se estaba traduciendo en que ya no había tanto interés porque pareciera que se le estaba utilizando a la población para facilitar una actividad del gobierno regional y del Ministerio del Ambiente con este programa. Entonces, previo a este lanzamiento, a mí me gustaría de pronto proponer de que se agilice el tema de la asignación de las bonificaciones que se habían hecho alrededor de la población de Puno. La intervención del representante de Puno, señor presidente, es cierta. Este criterio ha determinado por qué hemos frenado todo esto, porque no podíamos salir con lanzamientos de todo lo demás sin haber cumplido los compromisos. Entonces, ahora sí lo estamos haciendo porque, tal como informaré más adelante, ya las resoluciones ministeriales que autorizan las transferencias ya han empezado a salir. Entonces, sobre esta base, simplemente días prácticamente para hacer las transferencias tanto de las unidades productivas. Vamos a hacer esto con una campaña mediática para que se sepa a nivel regional las razones que han influido en la demora y que se está cumpliendo en este momento. Nosotros ya estamos seguros que eso está en camino, que eso viene sí o sí, entonces ya nos estamos adelantando, no porque lo vamos a hacer, pero sí ya proponiendo un tentativo cronograma de lanzamientos, ¿no?, de estos productos, en la medida en que ya está prácticamente resuelto. Lo que ha ocurrido, ¿no?, para información de todos, es que, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, este concepto, llámese de donaciones, no teníamos marco el año pasado y nunca lo tuvimos, porque no se puede asignar recursos públicos a privados. El marco recién sale con la Ley de Presupuesto 2016. Una de las disposiciones complementarias finales, ¿no?, la 80ª, la número 80, faculta al MINAM a entregar subvenciones a privados. Entonces, pero pensé que allí iba a quedar, señor presidente, el tema, pero hemos conseguido aparecen bastante largos, donde se dice que estas asignaciones o estas subvenciones se hacen bajo resolución ministerial y además de haberse aprobado previamente los mecanismos, ¿no?, para la evaluación y todo lo demás, ¿no?, para ver si efectivamente esto se ha hecho bien, qué impacto ha tenido y todo lo demás. Entonces, la obtención de la resolución ministerial que autoriza, digamos, al programa hacer estas subvenciones es lo que ha, digamos, frenado. Pensamos, bueno, honestamente hablando, he sido funcionario del MEF y sé cuánto tiempo demora estas RN, pero, digamos, en el MINAM, disculpe, el presidente, ha tomado un tiempo mayor al que yo tenía previsto, y es así como ha durado el procedimiento de obtención de estas resoluciones ministeriales, que ya están saliendo, tal como informaré más adelante. Entonces, ya están saliendo estas resoluciones. Tendremos que pedir las disculpas de caso a la población, explicarles a ellos lo que sucedió, por qué se ha demorado, y ya hacer el lanzamiento sobre la marcha de la convocatoria de 2016. Sobre la base de la experiencia de lo que ya nos ha pasado, en algún momento de mi intervención, señor presidente, voy a sugerir al comité directivo que adopte el acuerdo de ejecutar los planes de negocios y los planes ambientales en su totalidad en el año 2016. Esto con el fin de estar sacando resoluciones ministeriales o tramitándolas en cada momento. Una siguiente resolución ministerial debe ser por la totalidad de planes de negocios restantes y también por tipos ambientales en la medida de lo posible. Pero eso es lo que ha sucedido. Y definitivamente esto ha tenido un golpe tremendo, ¿no?, esta suerte de incertidumbre que se ha originado por la ausencia de información, era simplemente el equipo estaba atado de manos porque no dependía de nosotros la obtención de estas resoluciones ministeriales. Pero el trabajo del equipo ha tenido sus frutos. El día viernes pasado ya salieron las 2 resoluciones ministeriales, porque el problema adicional que hemos tenido, señor presidente, es que estas 5 están concatenadas.
Es decir, la resolución ministerial número 4 puede salir mientras no salga la resolución ministerial número 1. Ejemplo, la resolución ministerial 130 autoriza la incorporación del saldo de balance de los recursos CAF al presupuesto del programa. Ya está. Sin esa resolución ministerial, por lo tanto, no podemos tramitar la resolución ministerial para hacer las subvenciones a las unidades productivas. Ese es el amarre, digamos, esa es la secuencia. Primero tengo que incorporar los recursos CAF a mi presupuesto y después puedo hacer la transferencia a las unidades productivas. El tema está en que para obtener esa resolución ministerial no tienen idea de lo que hemos hecho, el esfuerzo, digamos, que ha estado detrás para la obtención de esas resoluciones ministeriales. Ya han salido. La resolución ministerial, que también forma parte del file, ¿no?, que se les ha entregado, ya incorpora los 696,000 soles aproximadamente de recursos CAF al presupuesto del programa. De allí salen las subvenciones para las unidades productivas ganadoras de la convocatoria 2015. La segunda, la 132, tiene que ver con la aprobación de los mecanismos. Sin la aprobación de esos mecanismos tampoco puedo hacer la transferencia a las unidades productivas. Eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y más bien aprovecho la ocasión para agradecer al equipo, ¿no?, aquí presente, y a todos los que nos acompañan el esfuerzo realizado para sacar estas RN. Eso es, digamos, con respecto, ¿no?, a la pregunta que hace el señor representante del Gobierno Nacional. Un tema más, señor presidente, si me lo permite. Estaba revisando en los planes de econegocios los bienes y servicios que se estaban identificando como tipologías para planes de econegocios. Y bueno, veo ahí una lista grande de productos agrícolas naturales solamente focalizados para Madre de Dios. Yo también sugeriría el pedido mediante su persona, señor presidente, para que se incluya el tema de proponen aquí productos agrícolas naturales: paiche, paco, gamitana, doncella, camarón amazónico y de la almeja amazónica. Bueno, y entonces, también de la misma forma yo pediría que se incluya el tema de escucha, señor presidente, por fin. Es un tema que discutimos a nivel del equipo técnico. Hay un conjunto de pedidos, no solamente el que usted hace, sino, por ejemplo, el tema de lácteos, el tema que usted señala ahora de la trucha. Al respecto, lo que hemos señalado y hemos tenido que dar respuesta a los pedidos que han venido en ese sentido, inclusive un congresista oportuno o por Madre de Dios nos hizo la consulta de por qué no está determinado tipo de producto que es de interés. Bueno, rápidamente y entre nosotros se le recuerda que esto es el Ministerio del Ambiente, no es el Ministerio de Agricultura ni el Ministerio de la Producción. Efectivamente, lo que proponen es que puede constituir un plan de negocios, pero no un plan de negocios bajo la definición que el Ministerio del Ambiente tiene y que en estas convocatorias nosotros pensamos. Hasta el momento siempre hacemos referencia al uso de un recurso natural o de la diversidad con fines, digamos, productivos, donde haya cierto nivel de rentabilidad y sostenibilidad de por medio. Básicamente comentamos eso. El enfoque lo hacemos bajo la línea de cadenas de valor, cadenas productivas. Por ejemplo, en la convocatoria pasada, en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, la cadena productiva del cacao fino de aroma es la que concitó el interés fundamental del programa. En el caso de Puno, ha sido el uso o la utilización de este fruto nativo, el salsa tomate, y su procesamiento, el que concitó el interés del programa. Y en el caso de Puno, el uso de sus fuentes termomedicinales, de sus aguas termomedicinales, obviamente que se está haciendo uso de un recurso natural con fines de rentabilidad. En el caso de lácteos ha habido todo un documento extenso que hemos producido el equipo técnico para sustentar por qué no financiamos una línea de lácteos desde la perspectiva ambiental, ¿no? Por las implicancias, las incidencias que tiene. No hemos hecho todavía, digamos, si nos comprometemos a hacer el sustento debido para el caso de las truchas, pero lo que sí le puedo mencionar, ingeniero Pasa, es que no hay, digamos, ¿no?, más depredador en las áreas de agua, ¿no?, que la trucha. Hay un impacto ecológico tremendo con la desaparición de especies nativas, por ejemplo, el pejerrey del río, la changua, ¿no?, que han desaparecido para dar paso a la trucha. Es muy probable, por lo tanto, que un ministerio como el Ministerio del Ambiente sean bastante reacios al fomento de este tipo de especies.
Ese es básicamente el sentido del por qué existe esa lista. Ahora, como usted lo señala, nada está escrito en piedra. O sea, puede y aparece todos los días nuevos productos que no los teníamos contemplados, ¿no? Pero al día de hoy hemos llegado con esa lista. Por ejemplo, de lo que la lista no estaba hasta el día de hoy, por algún motivo la maca. Pero ya en las alturas de uso se está produciendo maca, es un combustible bastante interesante y lo hemos incluido en la lista. Jamás pensábamos que se iban a producir rosas, ¿no?, a esa altitud, en Quiquicán, bajo invernadero. Entonces ahora sí, ya el tema de las flores exóticas o las flores bajo estas condiciones también concita el interés del programa. Es un proceso de aprendizaje de por qué sí y de por qué no algunos productos están en nuestra lista. Ahora, si existe la población, nosotros podemos ir a hablar con ellos, explicarles las razones del por qué y fundamentalmente decirles que hay otras alternativas. Agroideas, por ejemplo, sí puede cumplir, financia la línea de lácteos, ¿no?, la línea de cuyes, por ejemplo, o el Ministerio de la Producción también tiene determinadas líneas, ¿no?, pero el Ministerio del Ambiente mantiene, o sea, por su mandato, ¿no?, como ministerio tiene determinada línea y esa es la que conservamos o mantenemos hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien. Acuerdo número 16. Hemos tomado de la nota de las sesiones ordinarias del 2016. Recordemos que el 14 de julio de 2016 es la segunda sesión ordinaria. Y adelanto, señor presidente, que es un tema personal, que está en el punto final del informe. Ya se cumple un año de mi designación como director ejecutivo y es competencia del comité directivo del programa de evaluar el desempeño del director ejecutivo. Que al año, o sea, si ha sido nombrado en julio del 2015, el 14 de julio al julio del 2016 se cumple el año y sería bueno que el comité directivo discuta la metodología, plazos, lo que considere conveniente para realizar esta tarea. Entonces, está en el manual de operaciones este tema de la evaluación de desempeño del director ejecutivo. Pero sí, hemos tomado de bien la nota, nos prepararemos para llevarlo mejor, ¿no?, buenas noticias en cuanto al desarrollo del programa. El acuerdo 17 tiene que ver con el encargo que usted recibió para hacer las gestiones para incrementar los recursos del programa, ¿no?, para la meta 2016. Y lo que se está informando es que gracias a usted, digamos, ¿no?, sus buenos oficios, es que ese 1,5 millones de COP20, COP10 o CPM10 de Tokio, ¿no?, Kioto, perdón, el MINAM organizó la COP20 y se le encargó al PNUD, digamos, la administración de un presupuesto bastante considerable. De ese presupuesto, después de haber hecho la liquidación del evento, han quedado un saldo de 15 millones que el ministerio tenía que incorporar en su presupuesto. Ese presupuesto ha sido incorporado al presupuesto del MINAM y de esos 15 millones, 1,5 millones le correspondía, gracias, bueno, a las gestiones de ustedes, para el programa. Entonces, por ahí nos han caído, no tenemos previsto 1,5 millones, lo cual agradecemos. Y la OPP nos ha adelantado también que una vez que ustedes gasten ese 1,5 millones, les vamos a dar otro 1,5 millones más. Por lo tanto, hay 3 millones a julio, estimo yo, que se incorporarían como RO al presupuesto del programa. De los 3 iniciales del PIA 2016, más la incorporación por continuidad, que eran como 690,000 y picos, más los 3 millones que se incorporarían, ya estamos hablando de casi 7 millones por recursos ordinarios, lo cual es bastante significativo. Le agradecemos nuevamente de sus gestiones para obtener este presupuesto y bueno, no está de más que usted continúe en esa tarea y se continúe incrementando el presupuesto para el programa. Eso se va a seguir haciendo. Sí. Eso camina en función de que hay un trabajo que realiza el equipo técnico de sustento, porque esos casi 10 millones de soles que quedaron como resultado de la venta de ciertos servicios en la venta de espacios y todo, que fueron incorporados al presupuesto del MINAM, han sido seriamente peleados, ¿no? Finalmente logramos separar
3 millones de euros para el programa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para desilusión de varios otros ministerios que tenían expectativas sobre esos recursos. Sí. Bueno, hasta luego. Me tengo que retirar de una reunión. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Y el acuerdo 18 tiene que ver con el acuerdo de realizar esta sesión el 6 de mayo en Puno, ¿no? En base a nuestra oficina de Fernando. Para todos conocimiento, todas las circunstancias, lo que aparece en el transcurso, y este acuerdo se está haciendo, digamos, está cumplido el día de hoy y en Lima, por diversos motivos, en especial la fecha, no tanto, sino la sede. Se hizo la consulta aquí en ingeniero Edson Pasa, si es que estaba de acuerdo en hacer esta sesión en Lima. Agradezco, ¿no?, la gentileza de haber cedido la sede a Lima. Y bueno, la siguiente sesión, si es como sesión ordinaria, tendría que hacerse tal como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Este, digamos, es el estado de cumplimiento de los acuerdos del Comité Directivo anterior. Paso seguidamente a informar las principales actividades realizadas por el equipo técnico hasta el momento. Siempre empezamos por el tema de la gestión presupuestaria, y tal como lo adelantaba, ahora el team, ahora ya no hablamos de PIA ni nada, hablamos del team del programa, asciende a 26.515.476. Hay una diferencia, hay un crecimiento prácticamente de 3 millones, y eso sin incorporar aún a ese 1,5 millones pendiente, que se incorporaría al programa una vez que gastemos el primer 1,5 millones. Aquí figura, por ejemplo, 3.794.000 por recursos ordinarios. Recordemos que el PIA decía 3 millones, es decir, hay 794.000 que viene de la continuidad de proyectos del año pasado que recién se han incorporado al presupuesto del programa. Recursos CAF, ¿no? Era 20 millones, algo así, 600.000. Aquí ya está incorporado el saldo de balance, ¿no?, de recursos ROC al presupuesto institucional del programa. Y también hemos tenido que crear la genérica de donaciones y transferencias por 1,5 millones para incorporar ese presupuesto que viene de COP20. Por lo tanto, la suma de estos tres números es el monto de los hace 26.515.476. Si añadiéramos el 1,5 millones, estaríamos hablando prácticamente de 28 millones. De los 20.600.000, es casi 7 millones y pico en que ha crecido en los primeros 5 meses el presupuesto institucional del programa. Y quisiéramos, lástima que se ha ido el señor representante de CAF, cumplir con el par y paso, que es una preocupación constante de CAF, en el sentido de que el contrato de préstamo, si bien no lo hace de manera explícita, induce a pensar que hay una relación 58-42. 58K, 42 parte peruana en términos de recursos, el cual 3 millones versus los 20.600.000 del día, no habría ninguna correspondencia en el par y paso establecido. Para, digamos, información de todos ustedes, en las reuniones que hemos tenido con CAF, viendo este incremento de los recursos ordinarios, que tienden a equiparar o a hacer asemejarse al paso establecido, está bien, se nos muestra su conformidad al respecto. A continuación aparece, digamos, la descripción de por qué ha crecido ese presupuesto en términos del PIA 2016, pero lo que nos preocupa al señor presidente es el PIA 2017, que está en este momento en proceso de formulación. Hasta el momento, cifras oficiales del pre-PIA, digamos, 2017 del MINAM, en ese documento el programa tiene asignado 22.552.416 soles. 3, nuevamente, esa cifra que siempre nos sigue de 3 millones por RBO, y por ROC, recursos CAF, 19.662.000. Como ustedes comprenderán, este monto es bastante insuficiente para cumplir las metas del programa en el 2017. Sin embargo, el equipo técnico, a través de su unidad de planeamiento y presupuesto, está trabajando con la OPP del MINAM el concepto de demanda adicional. ¿Cuánto, en adición a lo que ya figura aquí, necesitaría el programa para cumplir sus metas? En este momento se está trabajando ese tema, ese punto, y necesitaríamos, en adición a estos 22 millones que aparecen allí, alrededor de 27 millones más para cumplir las metas del programa.
tomando en cuenta lo siguiente: el 2017 es el último año del programa. Por lo tanto, no podríamos tener una suerte de ejecución parcial como la asume la OPP de MINAM, sino tendría que ejecutarse ya todo el saldo, la sumatoria de lo gastado en el 2015 más el 2016, ¿no? Menos de los 80.100.000, que es el presupuesto total del programa, da el presupuesto 2017. No le veo muy complejo el cálculo de esa cifra, pero OPP, bueno, tiene su forma, su mundo gira en torno a otras variables. Les hemos explicado que así lo calcularíamos por diferencia. 2 años ejecutado, tienes el total, la diferencia es lo que nos tendríamos que tener en 2016. En ese sentido, en la página número 8 aparece el cuadro 1.1, donde aparece lo que se está trabajando a nivel de nuestro equipo como demanda adicional 2017. Si nos entregan esos 27.070.000, recién a diciembre de 2017 habríamos gastado los 80.100.000, el monto total del programa. Porque si prospera el día 2017 que se está trabajando, nos quedaríamos bien cortos por los 57 millones, no llegaríamos a los 80.100.000 que tiene de presupuesto total del programa para los 3 años. CAF ha mostrado su preocupación recordándonos lo siguiente: este año, 2016, es el último año para solicitar los desembolsos. Entonces, yo hago de conocimiento del comité directivo de este tema. Sin embargo, he tenido algunas conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver qué se hace en una situación de este tipo. No es que no haya querido ejecutar el presupuesto por recursos CAF, sino que las circunstancias han determinado que el programa no tiene este tipo de avance. Pero eso ya se va a desembalsar. Ya viene la convocatoria de negocios centrales, entre planes de negocio y TIC lamentares, tenemos más del 50%, 32 millones y medio para TIC lamentares y 10 millones para planes de negocio, 42 millones y medio, que es el 50% de los votos. O sea, lo puedo ejecutar este año si es que tuviera ese presupuesto. Lo podemos hacer. Sin embargo, MEF nos adelanta que si frente a esa situación, lo que podrías hacer es ir trabajando ya desde ahora un documento de justificación de una suerte de extensión de la vigencia del contrato de préstamo. Pero eso es válido solamente por 6 meses nada más. Es decir, podríamos tener hasta el primer semestre de 2017, ¿sí? Para solicitar el último desembolso del programa. Entonces, ese documento lo vamos a empezar a elaborar y ya lo presentaremos a ustedes, ¿no? Conforme apenas lo tengamos listo. Esa es la situación en términos presupuestarios. Más bien, sigue usted haciendo sus gestiones para que el presupuesto siga creciendo, al menos por RO, lo de los recursos propios fijos. Ahí no, nosotros no tenemos esa variable, no trabajamos con eso es básicamente. La siguiente actividad que nos ha tenido muy preocupados. Quizá aquí, sí. Presidente, creo que sería interesante revisar algunas cosas. Sí. El señor Pérez nos manifiesta que efectivamente si podemos gastar el presupuesto asignado en el 2016, y habría que comprometernos, habría que certificar también, ¿no es cierto? Porque si no, como la vez pasada ya habíamos planteado, hay cambio de gestión nacional, eso podría en alguna medida tener interrogantes, por lo menos. Sí. No lo comprometemos. Sí. Eso creo que por un lado, pero de otro lado me parece pertinente que hay que hacer todas las gestiones posibles de efectos de obtener no solo esos 27 millones, sino lo que falta respecto de 80 que se hizo mención, ¿no? Es eso, por hacer como los 27 suman. Los 80, perfecto, pero podemos gastar los 27 este año. No, esto es para el 2017. Hasta el 2017. Y ese está por el presupuesto 2017. El año se establece, se formula un año antes. O sea, ahora estamos formulando el presupuesto 2017. La cifra 2017 está fija, ya la hemos planteado y sigue creciendo. 26.515.000. Sí, es básicamente para concurso de planes de negocios y tips ambientales. Pero ahí está incluido también el tema del saneamiento físico legal. También, así es, está también. Y con conservación también. Y no hemos visto en tu informe este tema de la ejecución de ese trabajo de saneamiento físico legal, ¿no? Claro. ¿Cómo viene después? No, en el documento llamado Plan Operativo del programa, que es el número 5,
que estaba con el número 5, antes del 6, está el Plan Operativo Anual 2016, donde se dice al detalle el presupuesto rubro por rubro, institucionalidad, conservación, competitividad, conglomerados, cuál es hasta la meta ¿Y cuándo, para cada uno de ellos. en términos de calendario, cuándo estaríamos iniciando este tema? Porque Hay retraso debido a la situación que he mencionado, pero ese es el mundo real para nosotros. Siempre lo hacemos con la mayor celeridad posible. Hay una demanda tremenda por el tema de saneamiento físico legal en este momento y también, en cierta medida, por el tema de conservación, que ya lo vamos a empezar a trabajar. Sí, definitivamente. Sí. El otro tema tiene que ver con, eso es un tema bastante álgido, lo que ya ustedes deben sospechar, las resoluciones ministeriales requeridas por el plan. Nunca he pasado una situación tan difícil, señor presidente, y lo comparto con todos los miembros tan dramática y trágica para obtener resoluciones ministeriales. Realmente fue bastante estresante, agotador, frustrante, tener que presentar expedientes y se vuelva al día siguiente o después de cierto tiempo con observaciones que yo, la verdad, no entiendo, porque soy economista de formación, conozco algo de administración de la gestión del sector público, pero las consideraciones que a veces se esgrimían para resolverlo eran de las más increíbles. El asunto es que hemos estado en ese trajín, tan es así que hace unos minutos les decía que ese documento que querían ahora es innecesario, es bastante obvio, pero si lo quieren lo vamos a presentar. Si eso garantiza la emisión de la resolución ministerial número 4, lo haremos, ¿no? Pero en realidad, la verdad, a estas alturas, y habiendo trabajado con ese mismo equipo que pide ese requisito, tiempo, o sea, en varias oportunidades, realmente causa sorpresa que nos pidan nuevamente un documento que no consideramos que era necesario. Pero eso ocurrió y lo hemos resuelto. A estas alturas ya debemos saber. Ya están corrigiendo. Ya lo están corrigiendo y lo vamos a entregar para salvar. Entendería que la resolución ministerial 3, es decir, la transferencia financiera al laberinto, ya pasó. Sí. Solamente queda la resolución ministerial número 4, que tiene que ver con la subvención. La jefa de la oficina de presupuestos delante del ministro cuando le encarga ahora. Bien, sí. Bueno, recapitulando. En la sesión última, la historia terminó indicándoles que necesitaríamos 5 resoluciones ministeriales en los próximos meses para continuar adelante. Estimamos, nos quedamos cortos en que eso podría tomar no más allá de un mes. Pero tomó más de un mes, señor presidente, y la verdad que si no me hizo renunciar, la verdad es un milagro, ¿no? Pero ese es el mundo real en que hemos seguido adelante. Anuncio que ya el equipo técnico ha obtenido la resolución ministerial 130, la que en concreto incorpora el saldo de balance de ROC de 696.000 soles al presupuesto del programa. De esa plata sale la transferencia o las subvenciones para las unidades productivas ganadoras de planes de negocio. Y con eso, una vez justificado, hecha la transferencia, yo por el programa puedo solicitar el segundo desembolso acá, ahí ya tenemos la plata, ¿no? Porque mientras no liquide, no sustente el primer desembolso, no puedo solicitar el segundo. Primer gran escollo superado. El segundo tenía que ver con la resolución ministerial 136, ¿no? Todo de fecha 25 de mayo, que nos pedía una suerte de mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos que se iban a entregar a las unidades productivas. Porque ese es el segundo párrafo de la disposición progresiva de la ley de presupuesto 2016 que decía las unidades productivas o el MINAM se compromete a presentar el documento que vea cuál es la mejor forma de usar esos fondos entregados a privados, que se llama mecanismos. Entonces, esa resolución, aprobando los mecanismos, otra lucha tremenda para sacar ese documento, pero finalmente salió, ya la resolución ministerial 132 nos saca ese tema. El nuevo expediente para las siguientes resoluciones tiene que apuntar esas resoluciones ministeriales para que continúe el trámite, y así lo hemos hecho. Después viene la resolución ministerial que autoriza la transferencia al laberinto, que es la que usted nos adelanta y ojalá se confirme, la resolución ministerial que ya autoriza la transferencia financiera al laberinto. Eso es urgentísimo y la credibilidad del programa estaba en función de cumplimiento de esta transferencia.
tal como el señor Héctor Lapaza, los distritos, las unidades productivas han perdido confianza o parte de la confianza en el programa debido a esta dilación en la entrega de los recursos, pero no hemos salido a explicar aún. Ahora sí lo vamos a hacer con fuerza, entregando ya el voucher de transferencia o probando que ya la plata la tienen ellos. Esa es, digamos, la razón de todo esto. Yo tampoco podía iniciar el lanzamiento de esta nueva convocatoria mientras no tenga la certeza de que eso va a ocurrir. La cuarta resolución ministerial tiene que ver básicamente con las subvenciones a las 10 unidades productivas. Con la salvedad que hay un primer bloque, digamos, de 7 unidades productivas, hay otras 3 que han llegado después, ¿no?, con documentos requeridos, y será materia de una siguiente resolución ministerial. Pero las 7 primeras, ¿no?, incluyendo una de Cusco y las 2 de Puno, y ¿no? 2 de Madre de Dios y una de Cusco. 2 de Madre de Dios, no eran 4. Infierno. No, las que se van a recibir. Las que no. Sí, sí. Ya, entonces, 2 de. No, en Cusco 1. Ascopro recién está en el segundo bloque, pero sí los de Saya, que los de Saya sí está. Y en el caso de Puno sí están los 2, Cuntuma y Boyachea. Y en el caso de Madre de Dios están 4. Solamente faltarían 2 que nos sirve de experiencia para las siguientes convocatorias. La parte legal, el cumplimiento de los requisitos legales es bien difícil. A veces los estatutos de la asociación no contemplan, por ejemplo, recibir donaciones, o el presidente está autorizado para firmar convenios. Han tenido que modificar estatutos para incluir esos aspectos, y por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, aunque ustedes no lo crean, hay un funcionario solamente en la ciudad, y si ese es un funcionario se va de vacaciones o toma alguna decisión, paraliza todos los procedimientos de registros públicos de Madre de Cuerpo Maldonado por meses. Y eso es lo que ha pasado. Y bueno, la última, la quinta resolución ministerial, es decir, un poco aliviado al respecto, que siga el procedimiento o resolver el problema con MEP para si efectivamente es compromisos o componentes, y ya después con esa conformidad, porque ya tenemos la de CAF, nuevamente devolvemos el expediente que ya estuvo en asesoría jurídica, y bueno, se agilice la publicación o la emisión de la quinta resolución ministerial. Esas 5 resoluciones ministeriales constituyen el centro, el corazón del funcionamiento, digamos, o van a motivar el funcionamiento del programa en los próximos meses, ¿no? Esta ha sido la situación. Realmente, nuevamente reitero también el agradecimiento a su persona por la ayuda, ¿no?, por haber intercedido por nosotros ante la alta dirección para que esto realmente salga en tiempo récord. Las 2 resoluciones ministeriales, las 130 y las 132, han salido prácticamente de un día para otro. Eso es con respecto a las resoluciones ministeriales requeridas por el programa. Siempre, y bueno, CAF, por eso viene siempre con invitado a estas sesiones, hace monitoreo al cumplimiento de las condiciones de contrato de préstamo. Acá hay un artículo especial sobre ellos, bastante corto, porque hay un anexo en este informe que está al final, donde se hace mención a los 5 bloques de condiciones que se tienen que cumplir, y 4 de ellos, que son pertinentes y válidos, han sido cumplidos, salvo en 2 temas que se pone aquí, cuáles son. Los estudios del plan de monitoreo que se ha comprometido el Perú. Allí está el estudio de línea de base y todo lo demás, que está, como hemos mencionado, en ejecución. IPDC es la empresa que tiene su cargo de estudio de línea de bases, y los otros estudios de indicadores y todo lo demás, que también está en proceso. Ellos no consideran los estudios uno por uno. Es un paquete que tiene 3 estudios. Entonces, nosotros podemos tener listo entre julio o agosto el estudio de línea de base, pero eso no soluciona el problema, porque faltarían los otros 2. En global, estamos hablando de octubre de este año para hacer entrega de todos esos estudios. Entonces, por eso que hemos pedido la dispensa a octubre de 2016 para que estemos en buena situación. Y el otro tiene que estar referido a lo que informé de la auditoría externa. CAF exige que la unidad ejecutora, Minam, presente el resultado de la auditoría externa, no interna, sino externa, ¿no?, de la gestión realizada.
También hemos enviado ya la carta acá pidiéndole 145 días de despensa, que es el tiempo que dura este procedimiento de hacerles entrega de este informe. Entonces, en términos generales, se está yendo bien en términos de cumplimiento de las condiciones especiales de la cláusula 8 del convenio del Estado. Un tercer tema tiene que ver con los procesos de selección y contratación del personal. Espera, un segundo, el nos está pidiendo ir a ver un tema urgente, ¿no? Si pueden continuar, por favor. Estoy ya terminando, tiene un par de minutos y lo abrevio. El proceso de selección. Recuerda que estábamos todavía a la búsqueda de nuestro jefe de planeamiento y presupuesto y jefe de administración. El proceso culminó, se conformó la comisión de MINAM, donde la presidí yo y después tuve el apoyo de Secretaría General y de la ODA. Y bueno, finalmente los resultados están a la vista. Tengo, digamos, el agrado de presentar a la señorita Claudia Centurión, que es la nueva jefa de administración, y el señor Herbert Sánchez, que es nuestro jefe de la unidad de planeamiento y presupuesto, que se empiezan sus labores el día de mañana al frente de sus cargos. Los he invitado porque esta es una buena ocasión de conocer cómo funciona nuestro comité directivo. Entonces, el proceso culminó, también usted nos hizo un proveído para proceder por ya la parte de la contratación de los profesionales. Finalmente, se ha tenido la reunión de cartera con CAF, la primera del año en el MEP. Fue bastante clara, contundente, no hubieron mayores preguntas. Y la PPP, la presentación que se hizo, forma parte también del file que se ha entregado. También tuvo la reunión de seguimiento del programa ante CAF, que es una suerte de revisión y avance de los logros del programa, que también se hizo. Están aquí los compromisos asumidos tanto por nosotros y por ellos. Y finalmente mencionar que el tema de la evaluación del director ejecutivo es un tema de agenda para ustedes, ¿no? Y se supone que en la siguiente sesión deberían tener los resultados o por lo menos presentar la metodología que se seguirá. O ustedes dirán cómo será, pero simplemente hago de conocimiento de ustedes esta situación. Los anexos, está el presupuesto, la panorama total del programa está aquí en ese cuadro, lo que ya ejecutamos en 2015, la información que les he presentado en el 2016 y la formulación, ¿no?, de tal cual como está avanzando hasta este momento en el presupuesto de 2017. Esto no incluye la demanda adicional que mencioné, que está en el cuadrito en el texto del informe secretario técnico. Y después está el detalle, el 1.3, el detalle del estado de cumplimiento de las condiciones o de los requisitos de la cláusula 8 del convenio del Estado. Eso es, señor presidente, el informe del secretario técnico. Lo demás, en temas de agenda, o sea, ya la hemos desarrollado en la práctica, porque en realidad es simplemente, desde mi punto de vista, si están de acuerdo con aprobar el punto 1, que dice el informe sobre las resoluciones ministeriales, el punto 2, el acuerdo 8 y 15 sobre lo que sucedió en términos de los diplomas, el 3, el cumplimiento de 12 de los acuerdos sobre la segunda modificación del MOP, el 4, la aprobación de los criterios estandarizados, y lo mismo el 5, la aprobación de las bases para el concurso de planes de concurso. Entonces, bueno, si gustan, nos podemos quedar, podemos avanzar con el borrador de los acuerdos o el borrador de acta, y lo pasamos por correo electrónico a ustedes y en la siguiente sesión firmaríamos el acta si están de acuerdo. Muy bien, mil disculpas. Muchísimas gracias. Solo una pregunta al respecto. Sí, seguimos. Muy bien. Gracias, Raúl. Sí, aquí en la página 9, cuadro 1.1, refiriéndome a la convocatoria o la propuesta de convocatoria. Sí, sí. Aparecen servicios de ecosistemas degradados. Y eso mismo se repite en la página 10, servicios de ecosistemas degradados, en el cuadro 2, ¿no? Sí. ¿Cómo entendemos servicios de ecosistemas degradados? Se llama servicios ecosistémicos. Correcto, ¿no? Algo así. Como le digo, eso está demandado en frente en su versión final, tenemos que hacer una revisión minuciosa.
Salvo, a ver, si déjenme, por favor, sobre el afiche que ustedes tienen aquí, si comete el mismo error, que debe calcular. ¿Qué dice? Recuperación de ecosistemas degradados. Ese debe ser, ¿no? Así es. Recuperación de Ecosistemas degradados. correcto. Eso habría que corregir acá, ¿no? Porque en un cuadro posterior habla de recuperación de ecosistemas degradados. Eso es otra cosa. Bueno. Los conceptos parece que aquí hay un A ver. error, ¿no? No, lo que va a poner es lo siguiente. El MEF tiene la libertad de la sartén por el mango de hacer las modificaciones que considere conveniente. Entiende el programa y saludamos eso, está muy bien. Pero no necesitan o no nos ponen en la situación de mandar informes que después no pueden rechazar. O sea que es una relación bastante asimétrica. Recuerda que el año pasado hablábamos de 5 tipologías: gestión de residuos sólidos, ¿no? Recuperación de áreas degradadas, ¿no? Turismo. Ahora ha precisado mejor. Entonces ya no hablamos de turismo, sino de recuperación de servicios ecosistémicos en zonas con potencial de ecoturismo o belleza paisajística. Es en esencia lo que podemos hacer. El concepto turismo en la primera convocatoria tuvo error, porque pensaba que podíamos financiar lodge, inns, hoteles, hostales, y eso no es, digamos, ahora sí se ha precisado mejor. Ahora ya no hablamos de recuperación de áreas degradadas, sino, como usted lo ha señalado, recuperación de ecosistemas degradados, que es mucho más preciso. Entonces, todo eso, que corregir. por supuesto que sí, no se preocupe. Entonces, esto todavía no ha sido mandado en plena, como le vuelvo a repetir, quedó tal cual como se presentó, bueno, no se presentó en la sesión anterior, pero días, cuando estamos con la potencia y la guía para seguir con todo esto, ya habíamos avanzado con todo esto, pero tuvimos que frenarnos tanto porque no podíamos cumplir los compromisos, porque no teníamos las CRMs, principalmente por esa razón. Pero ahora sí ya se pasa ahí, porque la solución que será mañana, la número 4, y se acabó la historia. Nuevamente, ahora sí con fuerza, lanzamiento de los diplomas, las convocatorias y todo lo que debimos haber hecho desde abril, ¿no? Ese es mi idea. Quizá otra preocupación, Sí. ya usted nos aclaró de que el tema de del saneamiento físico legal, ¿no? De hecho, a través de una acción calendarizada, Sí. pudiéramos ya aprobar, me parece, ¿no? Es más, teníamos dentro de todo esto, los diplomas y las convocatorias, el que estaba más adelantado era el tema del saneamiento físico legal. Hemos tenido la pérdida, diría yo, de los responsables que han estado al frente de esta tarea por diversos motivos y nos hemos quedado huérfanos, prácticamente sin el personal, digamos, para salir adelante. También se ha debido a que vimos que los gobiernos regionales, con especial de Madre de Dios, en algunos casos, no demostraron interés, al contrario, no le convenía el tema del saneamiento físico legal, porque, digamos, usted comprenderá que el tema en Madre de Dios es distinto al de Cusco. Pero en Cusco sí existía la receptividad para continuar con eso. El documento que nosotros tenemos y que presentamos, si gusta, le puedo entregar el plan de trabajo de lo que es eso sería de institucionalidad, donde hay 2 temas: el ordenamiento territorial puro y el saneamiento físico legal. Ahí está bien calendarizado que se va a hacer. Ahora hay que actualizar ese calendario. Es lo que nos dejaron nuestros profesionales, que estamos a la búsqueda de un profesional que se encargue de este componente, el componente de institucionalidad. No hay a veces en el mercado profesionales con la calidad mínima requerida, y fundamentalmente algo que aprendí. Yo no conocía este tema, pero el personal que esté a cargo de este componente tiene que ser lo más honesto y ético posible. Usted no se imagina el poder tremendo, y me di cuenta de ello, que tiene una persona que está a cargo de este proceso cuando maneja quién es el dueño, o si tiene o no tiene dueño de determinado territorio. Y si esa información se maneja mal, por beneficio propio o de un grupo, se acabó la historia. Bueno, hemos resolucionado algunos problemas en ese sentido. Si ustedes tienen conocimiento de un profesional
que pueda liderar el tema del saneamiento físico, el ordenamiento territorial, nos pasamos, lo podemos evaluar, porque no tenemos ahorita en este momento un responsable para este tema, por eso que se ha parado. Sí. Es el tema. Y para Cusco teníamos la meta de 1000 predios titulados este año. Mantenemos esa meta, ¿no? De 1000 predios titulados en individuales en 2016, y hay presupuesto para eso. Va a depender de la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Si muestra interés, y bueno, consigo mi responsable y nos vamos a trabajar allá. Y lo que nos han pedido, lo que tenemos allí en el plan de trabajo es que es un ejército de por lo menos 12 integrantes de diversas disciplinas, de geólogos, qué sé yo, de personal de campos que colocan estacas, todo eso, no hay ningún problema, eso es lo que se necesita. Que va en apoyo del gobierno regional. El programa no titula, simplemente el gobierno regional es el competente, necesita desarrollar esa tarea en buena hora. Aquí está el programa que se hace presente con este equipo de gente y con estos recursos para apoyarnos en la titulación de 1000 predios y por lo menos una comunidad, ¿no? Campesina. Le comento, doctor Feber, que justo hay interés, hay un equipo de trabajo, inclusive tiene logística, quizás algunas cosas que hay que complementarlo allí, y creo que me comprometo a alcanzar un documento en ese sentido. Pero eso es lo que pasa, donde no tenemos un responsable, solamente están asumiendo la continuidad de este componente institucionalidad, nuestro responsable de lo que es el ordenamiento territorial y la arquitecta que estaba a cargo de las bases gráficas, es decir, juntar toda la data existente, desde SUNAR, COFOPRI, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Agricultura, todo eso en una base de datos, y por eso es que sabemos qué cosas, qué zonas son titulables y cuáles no. En el caso de Madre de Dios es muy poco lo que queda por titular, porque todo está o bajo concesión o ya tiene título de propiedad. Entonces son pequeños bolsones y que nos encarece tremendamente el concepto de titulación por norte, por medio, por predio, porque ya el equipo en la primera etapa tuvo la ventaja de titular a los costados de la liga. A nosotros en la segunda etapa nos toca más al fondo. Y ya no es lo mismo titular al pie de vía o de la carretera que ir con todo este equipo necesario, cruzar ríos, hasta llegar al último rincón, donde a veces no ha llegado nadie para colocar estacas y, bueno, hacer el trabajo de medición o determinación de las coordenadas supremas. Y después llevar esa información a los planos, a la base gráfica. Entonces, si es que conocen de profesionales que conozcan, porque el responsable debe conocer de ordenamiento territorial y de saneamiento físico, porque el componente es institucionalidad. Y en institucionalidad están estos dos subcomponentes. Ordenamiento territorial y saneamiento físico. Hay más, pero los dos principales. Una persona que por lo menos conozca con una experiencia y años suficientes para, o cualquiera de ellos, va a aprender sobre la marcha y conoce siempre de OT o de saneamiento. Ahí estamos a la búsqueda de un profesional de esas características. La tercera. Muy bien. Ahora sí tú darle lectura o avance. El acta, sí. Es un proyecto de acta, Claro. o sea, que va a circular todo el día por retorno, nada más. Reunidos en la sesión número 11 del 29 de mayo de 2016. Reunidos en la sede de directorio de la sede de Lima del programa MINANCAP, sitio de los ingleses 2021 del Distrito Financiero del Departamento de Lima, se dio inicio a la sesión de comité directivo del programa a las 15:45 horas del día, contando con la participación de los miembros. Gabriel Quijandría Costa, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, presidente. Edward Fidel Bebería, director ejecutivo del PEDA Series 2 del Taller Técnico. Rodolfo Martín Valcárcel Riva, representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sanado, miembro titular. Elson Amasa Mamani, representante del Gobierno Regional de Puno, miembro titular. Juan Eduardo Gilmora, representante del Gobierno Regional de Cusco, miembro titular. Asimismo, se contó con la presencia de Samuel David Pino Valencia, representante del Gobierno Regional de Puno, miembro interno. Boris Olivas López, ejecutivo de Administración de Cartera CAP, observador. Se deja constancia de la asistencia de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego y del Gobierno Regional de Madrid. Punto tratado. 1. Aprobación de la agenda de esta sesión. 2. Informes del presidente del secretario técnico. 3. Pedidos. 4. Orden del día.
Informe especial sobre la situación de la emisión de resoluciones ministeriales relacionadas a los proyectos del programa. 2. Informe sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo número 008-2016 y del acuerdo número 15, difusión adecuada y lanzamiento de los diplomas, la formulación de planes de negocio y la formulación y evaluación de activo ambiental. 3. Informe sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo número 12, aportes finales para la segunda modificación del manual de operaciones del programa. 4. Aprobación de criterios estandarizados y bases para concursos 2016 de planes de negocios. Acuerdo 13, 2016 y número 14, 2016. Aprobación de criterios estandarizados y bases para convocatoria 2016 para el financiamiento de activos ambientales. Acuerdo número 13, 2016 y 14, 2016. 6. Otros temas que sean de interés de los miembros del CDP. Desarrollo de la sesión. El secretario técnico del comité directivo del programa dio la bienvenida a los miembros del comité y dio inicio a la sesión. Aprobación de la agenda de esta sesión. Se aprobó la agenda de esta sesión. Informe del secretario técnico. Informó sobre las principales actividades desarrolladas desde el 31 de marzo al 30 de mayo de 2016. La presentación desarrollada se junta con anexo 1 de la presentación. Pedidos. El representante del gobierno regional Cusco solicita el sustento técnico de la determinación de los 50 kilómetros a ambos lados de la vía en relación al punto 1 del informe técnico del secretario técnico del programa. El secretario señaló que